buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en el primer conversatorio de la UACM. Está organizado por la Asamblea de Profesores de la UACM. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, en este primer conversatorio vamos a tener pues la presencia de 4 personas. Como ustedes están viendo, el panel se conforma por 4 personas. La primera de ellas es Angélica Vargas Anaya, ella es licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas y tiene maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por cierto, hay que mencionar, por supuesto, que ella es la primera egresada de la UACM en la carrera de Filosofía. Estamos muy orgullosos de ella. También tenemos aquí a Jonathan Guillén, él es pasante de la carrera de Filosofía en la UACM también, y Alejandra Santamaría, que ella es profesora y abogada especialista en Derechos Humanos, estudiante en la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas en la UACM, y también es columnista en La Izquierda Diario México. Y por último, tenemos a Luis Jiménez, él es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa y está en la línea de investigación de filosofía política y moral. Sus intereses se centran en problemas de ontología, ética y política, y él ha sido profesor de teoría del Estado en la UACM. Pues bienvenidos todos, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y además, bueno, pues quiero que quede muy claro que este es nuestro primer conversatorio. Estamos muy contentos por el trabajo que ha habido detrás para lograrlo como organización en la asamblea, de vinculación, por ejemplo, con el compañero estudiante. Y Ale, que también es profesora y estudiante, también tiene una visión más enriquecida. Entonces aquí tenemos egresados, que ahora son profes, estudiantes y profesores, y bueno, eso es muy, muy bonito para nosotros, ¿no? Porque habla de esta riqueza que se va a ver en este programa. Y bueno, el primer conversatorio de la UACM tiene por título ¿Qué es la filosofía? Si bien es un título bastante ambicioso, yo creo que Angélica nos puede hacer el favor de explicarnos más y de decirnos como cuál es el objetivo de este conversatorio y sobre qué va a versar a lo largo de este ratito en el que estamos conectados. Bueno, adelante Angélica, muchas gracias por estar, bienvenida y bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, la intención de nosotros realizar este primer conversatorio y sobre todo enfocado a filosofía es porque creemos que existe una necesidad para crear un espacio para la reflexión, para poder hacer crítica de nuestro entorno y para poder relacionarnos con las personas que están alrededor debido a las circunstancias que estamos viviendo. Entender cómo nos relacionamos con nosotros para no ser personas que estemos en un sentido individual y podamos nosotros vernos reflejados en los demás. Otro de los puntos sería poder entablar una retroalimentación con los compañeros, estudiantes, con maestros y con mismos compañeros que vean el video para nosotros poder relacionarnos y poder entonces entablar un diálogo. Y finalmente, compartir las visiones y la experiencia que hemos tenido a lo largo del trayecto como estudiantes y finalmente como profesores. Ok, muchas gracias, muy interesante. Recuerden que pueden hacer preguntas, las preguntas las pueden hacer llegar vía correo electrónico. En el post ya tendrán ustedes el correo electrónico y le estaremos dando seguimiento a sus preguntas a través de los comentarios o a través del propio correo electrónico. Ahora, Luis, tú también puedes explicarnos un poco más sobre este conversatorio y aparte sobre tu visión y tu experiencia, como ya también Angie invitó a la reflexión. Ok, hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues sí considero que es como bastante interesante ver la manera en que nosotros nos aproximamos a la pregunta sobre qué es la filosofía. Parece como bastante interesante en ese sentido. Yo creo que, bueno, para empezar, ¿no? La pregunta de qué es la filosofía podría ser una de las preguntas más generales y más complicadas para responder en el campo de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, Deleuze y Guattari en un pequeño libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Ellos mencionan, ¿no? Y dicen, la filosofía o qué es la filosofía es algo que todos nos preguntamos en algún momento, cuando ya no queda nada más que preguntar. Entonces, es una pregunta, digamos, fundamental para los estudiantes y también para un profesor de filosofía. Yo creo que de alguna manera esa pregunta se podría responder recurriendo a los orígenes de la filosofía, al sentido de la filosofía y particularmente de la filosofía occidental. Por ejemplo, si nosotros vemos a Sócrates, nosotros podemos ver que para Sócrates la filosofía es una exhortación y una preocupación por los asuntos humanos. En ese sentido,
La filosofía para Sócrates no tiene que ver con una cuestión simplemente teorética o una cuestión simplemente teórica, sino que tiene una dimensión práctica sumamente importante, tiene un fuerte talante práctico. En ese caso, pues se podría decir que las conclusiones de las que parte Sócrates, pues tiene que ver con una preocupación sobre qué es el hombre. Y en ese sentido, pues da un giro bastante interesante a la problemática que ya está planteada dentro de los filósofos de la naturaleza. Los filósofos de la naturaleza preocupados en ese sentido porque es la fisis, y Sócrates preocupado por una cuestión mucho más antropocéntrica. Es el caso, por ejemplo, cuando Sócrates dice, o Cicerón recupera a Sócrates y dice que Sócrates baja la filosofía del cielo y de alguna manera la pone en la morada de los hombres. En ese caso también, pues Sócrates en la Apología dice que los antiguos físicos, los antiguos filósofos, los filósofos de la naturaleza, Tales, Heráclito, Parménides, solamente se preocupaban por una concepción del mundo. Y dice Sócrates, a mí lo que me preocupa tiene que ver con qué es el hombre y con el bienestar del hombre. En ese caso, pues Jaeger por eso dice que Sócrates es una especie de médico interior. Dice, a Sócrates lo que le preocupa es el interior. En este caso, por eso la palabra filosofía, desde una concepción socrática, tiene que ver con una exhortación, pero también tiene que ver con una educación, es decir, con una concepción y con una preocupación acerca de qué son los asuntos humanos. Podríamos decir en ese sentido que una preocupación constante que se encuentra dentro de la filosofía socrática es la preocupación, digamos que por el alma, ¿no? Dice Sócrates que es la preocupación suprema de la filosofía, aquella preocupación, digamos, por el alma. El pensamiento de Sócrates es sumamente complejo en el sentido de que pues ha sido filtrado por 2000 años de cristianismo, entonces nosotros no podemos pretender asegurar que el pensamiento de Sócrates es algo que nos llega prístino actualmente, sino que de alguna manera pues ha sufrido una serie de transformaciones constantemente a lo largo de la historia, y por eso dice Sócrates que de alguna manera ese concepto de alma que aparece dentro de Sócrates pues no tiene nada que ver con la evolución del pensamiento cristiano, sino que tiene otra connotación diferente. Dice, por ejemplo, que el concepto de alma de alguna manera tiene que ver con el cuidado, con el conocimiento, con la verdad, es con el conocimiento y con precisamente esta concepción socrática de lo que es la aletheia, que de alguna manera tiene que ver ese pensamiento socrático. De alguna manera, se podría decir que si pensamos en el eudemonismo socrático, pues deriva de la remisión del hombre al cuidado de su propia alma, es decir, un dominio de sí frente a todos los impulsos y a todas las pasiones que se encuentran afuera. Entonces, eso pues más tarde va a ser recuperado y va a ser criticado de forma demoledora por Nietzsche, porque de alguna manera dice Nietzsche que Sócrates solamente se preocupaba en este exceso de racionalidad y en este control de las pasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, Sócrates está sumamente preocupado por aquellos casos que aparecen en la tragedia, digamos, ática, donde las pasiones amenazan con destruir al individuo. Entonces, dice Sócrates, a partir del autocontrol, del autodominio, el sujeto de alguna manera puede alcanzar el bien, puede conocer de alguna manera el bien. Esa concepción, digamos, en Sócrates aparece como complicada, ¿no? En el sentido de que el conocimiento, el logos, está asociado a esta cuestión moral, a esta cuestión de conocer qué es el bien. Porque dice Sócrates, los sujetos no yerran de alguna manera voluntariamente. Dice, aquel que conoce el bien está orientado a actuar de manera correcta. Dice, es contradictorio pensar que alguien que no está o que conoce de manera consciente qué es el bien, actúe de manera contraria. En este sentido, yo creo que es muy importante pensar a Sócrates desde una perspectiva, digamos, preocupado por los asuntos humanos, porque es la polis, pero partiendo desde el interior. La preocupación socrática es una preocupación desde el interior, pero a partir de ese interior, de alguna manera, se va a restaurar pues todo lo que está afuera, todos los asuntos humanos. Sería una equivocación pensar que solamente Sócrates está enfocado en cuestiones que obedezcan simplemente a lo interno.
sino que de alguna manera pues está la preocupación de Sócrates por los asuntos humanos y pues de alguna manera yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones de la filosofía, una de las preocupaciones que nosotros podemos extraer, ¿no? Esa preocupación por los asuntos humanos, por la relación que existe con los otros. Entonces, pues más o menos iría por ahí mi intervención. Ok, muchísimas gracias, Luis. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Ale también para que reflexione sobre esta experiencia, sobre qué es la filosofía, pero bueno, su visión es particularmente interesante por la cuestión de que ella es estudiante, pero también es profesora. Entonces, Ale, si puedes darnos también una reflexión al respecto, por favor. Buenas tardes a todas y a todos, en particular a los compañeros y compañeras estudiantes. Muchas gracias también a mis compañeros y compañeras profesores que están hoy aquí. Y bueno, retomando justamente, yo soy estudiante de la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM, y en ese sentido, más que preguntarme qué es la filosofía, yo me pregunto en particular qué es la filosofía, particularmente con la siguiente frase, ¿no? Bueno, a partir de los elementos revolucionarios en la teoría marxista y el papel que tiene la filosofía, en particular en un texto que es La ideología alemana, de Carlos Marx y Federico Engels. En ese sentido, la pregunta central que les comentaba, retomo, es ¿cuál es el papel de la filosofía en la teoría marxista en este sentido? Y bueno, aquí como vemos el concepto central que intento manejar en este caso es el de revolucionario. Bueno, como tal, Marx no va a hablar de este término, pero sí va a utilizar el término, por ejemplo, revolución comunista, la cual señala que es un movimiento práctico que tiene como objetivo eliminar, en este caso, el trabajo asalariado, o también pudiéramos decir la explotación, ¿no? Y suprimir las clases, que en este caso, bueno, son las clases sociales, ¿no? Llevada a cabo con conciencia por la clase a la cual la sociedad no considera como tal. Así lo señala en el texto. Y entonces, en ese sentido, entiendo que revolución va a ser un movimiento práctico, pero al mismo tiempo una herramienta teórica de la cual pueden surgir diversas categorías específicas para analizar la realidad. Bueno, un poquito yéndonos a los antecedentes históricos de la teoría marxista, que se pueden remontar a Hegel mismo, ¿no? Aquí estoy recuperando a un historiador soviético, David Riazanov, quien narra, por ejemplo, que en Hegel se presenta un elemento revolucionario y que retoma la lucha de las contradicciones. Bueno, señala que la lucha de las contradicciones es el origen de todo desarrollo. Hegel también encuentra otro aspecto revolucionario, a pesar de su idealismo, ya que impulsó a estudiar la realidad en las condiciones económicas y en su proceso de desenvolvimiento. También hay que tener en cuenta que Marx se refiere en ese sentido, en este texto, al movimiento hegeliano como provinciano, oponiéndole a ello la revisión de la realidad fuera de Alemania. Además, la crítica de este movimiento no era amplia, solo tomaba en cuenta un aspecto del sistema hegeliano para contraponerlo al conjunto. En ese sentido, solo se encargaba de verificar la coherencia. En particular de la filosofía de la historia de Hegel, precisa que es la última secuencia llevada a su experiencia más pura de toda esta historiografía alemana, que no gira en torno a los intereses reales, ni siquiera a los intereses políticos, sino en torno a pensamientos puros. Posteriormente señala que con el surgimiento del neo-hegelianismo, el postulado de cambiar la conciencia equivale a interpretar de otro modo lo existente. Ahora, el otro elemento de la filosofía hegeliana es también rescatado por Feuerbach, quien lo materializa. En este caso, por ejemplo, lo que hace Feuerbach es girar la tesis de Hegel, determinando que el pensamiento es producto del ser, incluidas las ideas y los sistemas religiosos mismos. Por lo que, bueno, el ser humano aquí quedaría como el principio fundamental de toda la filosofía de Feuerbach. Y bueno, frente a estas
dos filosofías que he señalado, Marx se opone con una crítica, de la cual surge una síntesis que en este caso se concentra en que el hombre, el hombre parte de relaciones naturales, sociales, y bueno, enmarcadas en el desarrollo histórico como el sentimiento religioso en particular, al cual pone como ejemplo, por lo que el punto de partida de esta filosofía, de esta nueva filosofía, es el ser humano social en su recorrido histórico. Es en ese sentido que el ser humano se desarrolla en una determinada sociedad, y Marx combate otras tesis filosóficas también de Feuerbach, logrando la introducción de la acción práctica revolucionaria fundada en la crítica de la realidad. Y bueno, esta misma explicación se repite en este texto que les comentaba. Pues Marx introduce en la filosofía pasiva de Feuerbach el elemento revolucionario, el elemento de la acción. La obra de la filosofía va a decir, contrario a Feuerbach, que no consiste solo en explicar el mundo, sino también en transformarlo. La teoría se complementa en este sentido con la práctica, la crítica de la realidad del mundo que nos está rodeando, que ahora dijéramos estamos enmarcados en una crisis económica sanitaria, crisis económica desde 2008, y bueno, con un montón de consecuencias, entre ellas desempleo, precarización laboral, como en nuestro caso. Pero bueno, lo señalo de paso, es decir, en este sentido, se complementa el trabajo positivo, digamos, por la acción práctica. De suerte que Marx introduce en la filosofía materialista un principio revolucionario, de tal modo que transforma la filosofía contemplativa de Feuerbach en una filosofía de la acción. Bueno, aquí voy a retomar una frase, pero bueno, con la finalidad de avanzar, únicamente voy a señalar lo que dice Marx un poquito retomando a Feuerbach. Dice, de lo que se trata, que es una famosa frase que muchos conocen, muchas y muchos, es de establecer la conciencia en torno a este hecho. Feuerbach aspira, pues, como los demás teóricos, acerca de un hecho existente, mientras que lo que el verdadero comunista hace, o le importa, es derrocar lo que existe, ¿no? Transformar esta realidad. Y bueno, algunos de los argumentos que yo vierto en este sentido es, bueno, que nos van a permitir resolver la pregunta, es, en primer lugar, que toda filosofía práctica tiene que plantearse como objetivo llevar a cabo esta revolución. Y en ese sentido, hay algunos aspectos que es muy importante retomar en este sentido. El de práctica, en primer lugar. Se va a sustituir, que aquí yo lo sustituyo más bien por el de praxis, que para Sánchez Vázquez sería una actividad material, humana, transformadora del mundo y del hombre mismo. Esta actividad real, objetiva, es a la vez ideal, subjetiva y consciente. Con este motivo hemos insistido en la unidad de la teoría y la práctica, unidad que entraña también cierta distinción y relativa autonomía. Les estoy leyendo la cita. La praxis no tiene para nosotros un ámbito tan amplio que puede incluso englobar a la actividad teórica de por sí, ni tan limitado que se reduzca a una actividad meramente material. Posteriormente, también es importante señalar que cada filosofía debe incorporar entonces, en el sentido marxista, el método materialista, porque es una herramienta que nos permite observar el desarrollo histórico de los fenómenos de la realidad. Y bueno, hay otras preguntas que quisiera hacerme también aquí a propósito, es entre ellas, cómo se va acercando Marx cada vez más a la realidad y, bueno, como diría Marcuse, expone que los conceptos de la teoría marxista son categorías sociales y económicas, por lo que Marx va a ir virtiendo elementos, por ejemplo, sociológicos y económicos, ¿no? También recordemos que Marx era lector de David Ricardo, un clásico de la economía. Y bueno, en ese sentido, el método materialista va a realizar una crítica dirigida en contra de aquellas filosofías que solo se limitan a interpretar el mundo, incluso lo hacen erróneamente, sin tener un sustento material, ¿no? Pero por otro lado, luego de las abstracciones que Marx obtiene históricamente, también va a realizar una crítica de lo existente en este mundo, es decir, de esta realidad.
Por otro lado, el método tiene que recuperar, bueno, recuperando un poco la crítica a Hegel, expone Marx que a ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido siquiera preguntar por el entronque de la filosofía alemana con lo que ocurre en la realidad en la Alemania, ¿no? Bueno, seguimos con que y vamos encontrando varios términos en Marx que nos van a ayudar a entender también el materialismo, ¿no? Uno de ellos, de estos elementos, es el trabajo, que va a presuponer también una relación entre el ser humano y la naturaleza, así como la producción de los medios materiales de su existencia. Es decir, estos son los elementos materiales sobre los cuales va surgiendo de alguna manera la filosofía. Cruzada por elementos históricos y, bueno, no voy a seguir ahondando más en este tema, sino que me gustaría pasar también a Marx, bueno, que en realidad Marx va a ir desentrañando qué ocurre con la ideología alemana, resumiéndola en los siguientes pasos. Uno, va a desglosar, las ideas de los individuos dominantes que dominan por razones empíricas. Dos, va a introducir en este desorden, este caos, al imperio del orden. Y tres, va a eliminar la apariencia mística, ¿no?, de este concepto que se determina, de este espíritu, por decirlo así, que se le convierte en una persona, al final, en la autoconciencia. Posteriormente hay otro elemento con el que quisiera regresar, que es la revolución comunista, que va a ir implicando sujetos también conscientes, es decir, sujetos de esa acción que la lleven a cabo. Entonces, ¿quiénes son esos sujetos que la van a llevar a cabo? En este caso, para la filosofía marxista solamente serían el proletariado en su intelectualidad, ¿no? En conjunto con la masa pobre, desposeída y explotada. Y a esto le va a oponer evidentemente la ideología que se va a hacer desde la burguesía. Por ejemplo, va a decir que la conciencia burguesa, que se cree necesariamente independiente frente al mundo como pura filosofía crítica y ciencia imparcial, de modo análogo al Estado burgués y el derecho burgués en apariencia independientes y situados por encima de la sociedad, debe ser combatida también este tipo de ideología, esta ideología en el plano filosófico, y aquí le va a decir que con la dialéctica materialista revolucionaria. Hasta que se le oponga en este sentido la filosofía de la clase proletaria y que al final de la lucha la conciencia burguesa ese es el objetivo, totalmente superada y abolida en el plano teórico, ¿no? Tal como ha existido hasta ahora. Y en ese sentido apunta y dice una frase: no podéis abolir la filosofía sin realizarla. Y bueno, finalmente, como ya vimos que el objetivo es al final, es realizar, llevar a la culminación con la revolución comunista. Ya vimos los sujetos, finalmente cómo llegar un poco a esta revolución comunista, ¿no? Y para empezar, debe partir de qué se entiende, por ejemplo, por el Estado, ¿no? Por el Estado mismo, que, va a definir Marx, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, que es la junta que administra los intereses, los negocios de la burguesía. Y en ese sentido, la apuesta es por la conquista del poder político, por lo que la filosofía no puede ser neutral, debe tomar parte ahí donde hay luchas políticas, ¿no? Debe oponerse al Estado y a sus instituciones que reproducen esta misma dominación, así como la burocracia y sus mecanismos cada vez más refinados, ¿no? Y en este sentido, los intelectuales comunistas deben advertir cada avance y desarrollo político que va dando esta ideología. La intelectualidad revolucionaria debe estar alerta para identificar a la masa desposeída, así como intervenir en cualquier proceso tendiente a obtener la revolución. Es decir, aquí es donde debe intervenir la filosofía. No deben ser sujetos pasivos, como dice Marx, deben realmente transformar la realidad. Iba a abonar en otros aspectos. Por ejemplo, nada más voy a dejar como frase que la filosofía de Marx es una filosofía antropológica, no va a ser antropocéntrica, debido a que, si bien
digamos, solamente va a llevar a la conclusión de que los seres humanos y su pensamiento determinan el mundo. Y bueno, solo lo que hacen por lo que toca al mundo humano, ¿no? Ahí se va a circunscribir. Y finalmente lo que quisiera dar serían algunas conclusiones de todo esto que he mencionado. Y bueno, en primer lugar, el término revolución es también un movimiento práctico y permite a su vez obtener la derivación del término revolucionario como una herramienta de análisis. En segundo lugar, los elementos plasmados, bueno, los elementos que señalo pueden contribuir al análisis y reflexión del contenido, así como el papel de la filosofía actual, nos ayudan a preguntarnos quiénes en particular pueden realizar, bueno, llevar a cabo la filosofía, y finalmente la filosofía como tal, aproximaremos, solo podrá ser posible en el comunismo, por lo que luego de surgida esta revolución comunista se generarán condiciones para que esta disciplina no dependa de la superestructura. Y bueno, hasta ahí estas reflexiones que traigo a este conversatorio, y bueno, les agradezco mucho la palabra. Ale, muchas gracias. Bueno, es muy interesante porque hay como toda no solamente mucha información, es un cúmulo de conceptos, de posturas, de corrientes, pero también de historia que viene cargada en esa misma historia de la filosofía que estamos de alguna manera revisando aquí rápidamente. Ahora bien, pues no, es el turno del compañero estudiante, que también es muy interesante que nos pueda compartir su visión como estudiante de filosofía e historia de las ideas. Jonathan, ¿nos compartes tu opinión también acerca de la filosofía? Claro, con mucho gusto. Primeramente, pues darle un agradecimiento a todos los organizadores, a todas las organizadoras de este evento. Creo que es muy importante siempre estar retroalimentándose con la discusión de las ideas, que es lo que nos permite pensar claramente mejores estrategias, ¿no?, para transformar la realidad. ¿Qué es la filosofía? Tratar de responder esa pregunta. Bueno, como ya hemos visto con nuestros compañeros, nuestras compañeras, hay diferentes concepciones de filosofía, ¿no? A diferencia de si hablamos de alguna ciencia, que sea la física, la química o alguna otra ciencia, está mucho más claro cómo se puede definir aquella ciencia. En el caso de la filosofía, pues no hay una única definición de qué es filosofía. Casi basta con apelar a algún autor para encontrar una forma de pensar y definir la filosofía. Partiendo de ello, pues vemos cómo nos han acercado a definiciones de filosofía desde Sócrates, desde Platón, que a su vez también es importante hacer la distinción, con Nietzsche, con Marx. En este caso, bueno, partiendo de esa idea clara de que la definición de filosofía es tan amplia, casi al grado de cómo se entiende en un autor, en mi caso me gusta pensar la filosofía desde autores como Kant, como mismo Sócrates, o como en una frase, ¿no?, de Fichte que dice que qué clase de filosofía que uno elige depende de qué tipo de persona uno es, ¿no? Me parece que es una definición muy estimulante pensar la filosofía en esta sintonía con una actividad personal, ¿no? Pensamos en la filosofía, en cómo se hace filosofía en los griegos, y hay inclusive en el estoicismo hasta los romanos, hay la búsqueda de pensar la filosofía en sincronía con el actuar, con la bibliografía también del filósofo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y bueno, hay otros que pueden estar en esa misma sintonía en otras etapas, pero bueno, claramente se nota en la Grecia antigua esa idea de pensar la filosofía en una concordancia entre el pensamiento teórico y el actuar práctico, ¿no? A lo largo de otros siglos, algunos pueden estar en esa misma sintonía, otros no, pero me gusta pensarla a partir de ahí, porque entonces la siguiente pregunta a realizarse es ¿qué sería esa filosofía que uno es? ¿Cuál es el componente esencial, lo más importante de la filosofía en ese sentido? Me parece que, claro, puede haber análisis epistémicos, ontológicos, lingüísticos, y así desde cada área de la filosofía. En mi caso me gusta y creo que es así.
destacar el aspecto ético, ¿no? El aspecto ético yo creo que es lo que distingue justamente el tipo de filosofía desde la cual uno parte, uno defiende. Sabemos que en la actualidad se definen filosofías de corte analítico, de corte postmoderno, de corte marxista, de corte metafísico, de todas estas nuevas nombres que nos da a partir del giro lingüístico, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es importante destacar que en la filosofía también hay una actividad de reflexionar el pensamiento de una forma abstracta, ¿no? Es decir, es aprender a pensar. Filosofar es aprender a pensar. En ese sentido, no es un pensamiento psicológico, por ejemplo, sino es un tipo de pensamiento abstracto, ¿no? Da igual si eres analítico y piensas en un pensamiento lógico formal o si eres hegeliano y piensas en un pensamiento, pero en ambos casos sí se sigue pensando en un pensamiento abstracto, ¿no? A partir de ahí me gusta pensar la filosofía en un ámbito mucho más amplio, no solamente el ámbito académico, donde creo que es importante y necesario que exista, porque ahí es donde se dan los grandes debates, las reflexiones, donde hay una práctica institucional necesaria, pero también es importante pensar la filosofía en el ámbito, en ese sentido práctico, no solamente el institucional. Y yo creo que ahí tenemos una gran tarea, todos los que practicamos o deseamos practicar la filosofía, ¿no? Hay algunos esbozos, hay algunos avances, por ejemplo, en la filosofía para y con niños y niñas que se está realizando. La idea de llevar inclusive también otra vez de regreso la filosofía al ámbito institucional, pero no solamente el universitario, no solamente el medio superior, sino llevarlo también desde la primaria, la secundaria. Inclusive esta idea parte desde un proyecto que ya está formalizado también desde la UNESCO, en países como Francia, ya es parte de las materias formales, de cómo la filosofía como metodología de aprendizaje también está pensada en la medida en que es importante que los seres humanos aprendan a pensar. Eso es fundamental. En ese sentido, yo como filósofo de la educación, me interesan mucho las preguntas por cuáles son los fines de la educación, cuáles son los métodos, la didáctica que debe de ir, la coherencia entre el fin, la metodología y el currículum que debe de existir en ese sentido, ¿no? Creo que eso es un análisis que tiene uno que pensar como profesores, por ejemplo, me parece fundamental también pensar que el profesor, la profesora tiene que hacerse preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Qué relación hay entre la clase que yo estoy impartiendo, entre los contenidos que yo estoy enseñando y en lo que yo voy a evaluar? Me parece que esa reflexión, desgraciadamente, casi no se hace, ¿no? A veces se evalúa lo que no se enseña y se enseña lo que no se evalúa. Entonces, hay que buscar una coherencia ya desde la misma clase, desde la misma asignatura, y así elevarlo al currículum, a la metodología y al aspecto de cualquier práctica institucional, sea formal o sea de manera informal. Y pues hasta aquí sería mi participación y nuevamente muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, es bastante interesante porque, bueno, el primer punto que quisiera yo rescatar antes de ir cerrando nuestro conversatorio es que la filosofía es un quehacer práctico y comúnmente la filosofía es asociada no con algo práctico, sino como una actividad en solitario, como una actividad que en realidad no es actividad, sino más bien como una inactividad. Sin embargo, la filosofía nos puede dejar claro que es un quehacer del humano, que además de todo debe ser enriquecida desde el colectivo. Hasta donde voy, me parece que esas son como las cuestiones que se pueden ir rescatando. Por supuesto que hay muchísimos más temas, muchísimas más vertientes, pero bueno, esto sería como una de las primeras cosas. Bueno, aquí quiero hacerles una pregunta. Hay en la voz popular se puede escuchar, ¿no? Que cuando alguien está pensando mucho, cuando alguien está meditativo, pensando simplemente pensativo, siempre es común decirle que ya está filosofando, ¿no? Ahora, de aquí parte algo. Si bien identificamos la actividad como gerundio, estamos filosofando, ¿cuál es la diferencia entre estar filosofando y hacer filosofía? No sé si da tiempo de preguntarnos esto, de responder este cuestionamiento, pero sería bastante interesante, ¿no? Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Angie. No sé si alguien quiere intervenir antes de ir cerrando, pero si no, Angie, por favor.
Angie. Ok, muchas gracias. Sí, perdón, es que estaba esperando a que dieran alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, creo que responder también a esta pregunta que nos hace la compañera Aida. En, es muy común que cuando nosotros estudiamos filosofía salgamos de la escuela creyéndonos filósofos. Y esto es algo que deberíamos cuestionarnos. Realmente nosotros siempre vamos a ser estudiantes de filosofía. Para poder nosotros ser filósofos tendríamos que crear un pensamiento diferente o discutir, por ejemplo, con otros filósofos y tratar de crear algo nuevo. Entonces, esto es ser filósofo como tal. Mientras tanto, seguiremos siendo nosotros eternos estudiantes de filosofía y dando argumentos, poniéndonos en contra o a favor de posturas. Sin embargo, el poder ser filósofo o tener el título de filósofo como tal, sí es un proceso que es complicado. Bueno, respondiendo a esto, siempre cuando nosotros entramos a la carrera de filosofía, particularmente comento mi caso en la UACM, eh, siempre las preguntas iniciales, que ellos les llaman las preguntas perennes, son ¿en qué se ocupa la filosofía? Hay miles de preguntas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ética? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Etcétera. ¿Existe Dios? Etcétera. No son todos estos tipos de preguntas que normalmente dentro de la filosofía, si bien hay muchas posturas, no hay una respuesta como tal, pero por lo menos hay un intento o un acercamiento para poder contestarlas. Yo quisiera partir de la filosofía con dos conceptos clave o dos distinciones. La filosofía para mí, en lo particular, es la distinción en qué es el eros y el tánatos. El eros como tal, la pulsión de vida, cuál es mi responsabilidad como ser ahí en el mundo, y por el otro lado tenemos a tánatos, cuando dentro de una construcción también puede destruir y puede llegar a la muerte. Estas son las dos distinciones que yo hago. Por una parte, yo quiero mencionar que la filosofía, y retomo mucho a Platón en el mito de la caverna, que él lo que nos enseña a través de este mito es que existen dos tipos de personas en el mundo. Unos, que son los que viven ciegos, los pasivos, precisamente como mencionó la compañera Alejandra, aquellos que no actúan, aquellos que no hacen reflexión acerca de su vida, aquellos que son individualistas, aquellos que finalmente se concretan en sí mismos. Y por el otro lado, encontramos a aquellos que se han quitado la venda de los ojos, aquellos que buscan la verdad, aquellos que no han querido ser enajenados, aquellos que implican que están su ser ahí y que tienen una actuación en el mundo, aquellos que tienen responsabilidad y compromiso, como diría Jean-Paul Sartre, aquellos que pueden ver en nosotros un espejo reflejante, como diría Sartre, aquellos que buscan en el lenguaje poder estar buscando un mejor diálogo con los demás, aquellos que a través de la ética buscan una mejor relación con los otros, aquellos que a través de la hermenéutica buscan en el arte una mejor expresión, o aquellos que finalmente comprenden perfectamente lo que es la dialéctica hegeliana y pueden entonces tomarla en su vida para tener una mejor decisión. Finalmente, todo esto pues lleva a tener una responsabilidad y tener un compromiso con la libertad. Estaba pensando particularmente en lo que pasa ahorita en estos días. Mucha gente se pregunta qué es el ser humano, qué es el hombre como tal. Y pensaba mucho en la frase de Thomas Hobbes, homo mini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué es el hombre entonces? El hombre es aquel que está constantemente luchando para devorar a otros hombres o aquel hombre que finalmente busca relacionarse con los demás. Me parece muy interesante tratar de contestar qué es la filosofía, como si bien mencionaba el compañero Jonathan, hay muchas posturas, hay mucha información acerca de ello y nunca llegamos a un acuerdo. Sin embargo, vamos a rastrear un poquito a algunos autores. En el caso, por ejemplo, de Luis, nos comenta un poco sobre Sócrates. Sócrates, lo más importante para él era la virtud, era lo absoluto, el estar acercándonos con nosotros. Esto otra vez lo conocemos de Platón, que es el bien, cómo podemos relacionarnos. Si bien hay algo que siempre tengo en cuenta para poder hacer una filosofía práctica, pienso mucho en Walter Benjamin, en la tesis 9 del libro sobre la historia, en esta tesis cuando habla sobre la palabra progreso. En esta tesis él dice que nosotros tratemos de imaginar un cuadro, él dice el ángel de Klee, y dice él que ahí podemos nosotros imaginar que un ángel está volteando hacia atrás y sus alas no pueden emprender el vuelo. Estas alas están viendo hacia el pasado. ¿Y qué es el pasado? Es lo que deberíamos de preguntarnos. Si este pasado nos lleva a entender precisamente qué es el futuro. Él cuando mira hacia adelante, lo único que puede ver que se levanta ante sus pies es ruina y destrucción. Precisamente eso es lo que nosotros tenemos o que la filosofía nos está enseñando a entender.
si realmente vamos para hacia adelante o vamos hacia un retroceso. Hay filósofos o hay posturas que en lo particular a mí me han enamorado a través del tiempo, y una en particular, o quizá la que más resalto, porque incluso sobre mi tesis hice mucho estudio, es de Jean-Paul Sartre. Me enamoré particularmente de esta postura existencialista porque él trata de decirnos que estamos condenados nosotros hacia la libertad y no podemos renunciar a ella. Y tenemos que nosotros relacionarnos con los otros, tenemos que ser libres, tenemos entonces que responsabilizarnos de cada uno de nuestros actos. Sartre dice, por ejemplo, en el libro del Ser y la Nada, que nosotros debemos mirar a través de los otros como si viéramos un propio espejo. Y si nosotros aprendemos a valorarnos a través de los otros, vamos a poder llegarnos a conocer. Pensaba un poco también cómo la filosofía se relaciona también con la poesía. Hay un autor muy bueno, que a mí me parece genial, se los recomiendo mucho, que se llama Gastón Bachelard, porque él combina la poesía, el arte y la filosofía. Y de eso precisamente se trata de la filosofía, no de dividir, sino más bien de hacer un trabajo interdisciplinario para poder relacionarnos con todos. Por otra parte, pensaba un poco de la responsabilidad que nos dice Martin Heidegger en Ser y Tiempo. Estás ahí, donde está el Dasein. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de actuar? Y por qué no, también a lo mejor hablar de una ética. Mucha gente, por ejemplo, menciona Kant. Yo también retomo mucho a Federico Nietzsche, porque Nietzsche, por ejemplo, en la transvaloración de conceptos, perfectamente nos hace entender cómo fue el pasado antes del cristianismo, cómo se entendía realmente el concepto del bien y del mal, y cómo ahora nosotros lo entendemos. Con todo ello, yo creo que es muy importante que nosotros al dar clases podemos dar una visión de lo que implica nosotros cómo entendemos la filosofía y tratarla de llevar a la práctica, cómo nos relacionamos, por ejemplo, con otras personas, cómo nosotros podemos entablar relaciones afectivas con otros, cómo nos relacionamos con el arte y cómo tratamos de comprender al mundo. Creo que eso sería lo más importante y lo que yo rescato de la filosofía. Y algo que es interesante, y este mensaje va sobre todo dedicado a los estudiantes de filosofía. Muchas veces cuando nosotros entramos a estudiar la carrera, no sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos y pensamos que lo único que nos queda acabando la carrera es dar clases. Y no es así. Podemos tener muchos trabajos, podemos dedicarnos a muchas áreas, ya que la filosofía nos permite que estemos en varios lados, y la filosofía no se limita solamente a dar clases, sino podemos, aparte de ser ponentes, aparte de poder escribir libros, aparte de poder a lo mejor estar apoyando incluso a un político para que pueda dar unos buenos discursos y, ¿por qué no?, convencer a los demás. Nosotros podemos también relacionarnos con muchos trabajos comunitarios. Entonces creo que la filosofía es muy amplia y creo que sería muy bueno que la gente, y no incluso estudiando filosofía, se acercara un poquito a algunos textos para sobre todo comprender qué es el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más quiera dar como rápidamente un cierre. A mí me encantaría invitarlos, por ejemplo, a un siguiente conversatorio en el que pudiéramos hablar ahora de filosofía en la vida cotidiana, porque si bien estamos hablando de que se trata de un quehacer práctico y además en colectivo, ¿qué mejor que saber para dónde va esa praxis, cómo es esa praxis? Porque al final me parece fundamental que podamos llevarla más allá de los espacios académicos, como todos lo han dicho, sino cómo lo volvemos congruente, cómo hacemos de esa práctica comunitaria una práctica cotidiana aquí afuera en la vida real, ¿no? Bueno, me parece que Jonathan quería dar un comentario. Sí, Jonathan, ¿levantaste tu mano o no? ¿Sí? Adelante, compañero. Sí, muchas gracias. Bueno, una aportación final sobre esto de filosofía. A mí me gusta pensar la filosofía como una actividad práctica, como este pensar abstracto, donde lo que como estudiantes o como interesados en hacer filosofía, lo importante es aprender a pensar. Y en ese aprender a pensar, pues bueno, la carrera y en general la formación filosófica nos permite ir pasando por muchas formas de aprender a pensar. Uno aprende a pensar con Platón, aprende a pensar con Nietzsche, con Sartre, con Heidegger, con todos. Hay una forma de pensar y además esta idea de que es difícil enseñar filosofía porque como son sistemas, como son propuestas de algún autor que a su vez critican y a la vez no están acabadas y a su vez a la vista de varios filósofos, pues no hay una respuesta única.
y me gusta más la idea de que lo importante es aprender a filosofar, aprender a hacer filosofía, y en ese sentido, filosofía entenderla como este juego de aprender a dar y demandar razones, ¿no? Eso creo que es esencial, ¿no? En filosofía lo importante es aprender a argumentar, a saber dar no solamente opiniones, sino a saber sostenerlas, dar un buen razonamiento al respecto, ¿no? Vivimos en la época del giro lingüístico, donde el lenguaje es muy importante, y en general en varias ciencias, en varias teorías, en varias formaciones teóricas, ¿no? El lenguaje es muy, muy importante. Y en el lenguaje, pues hay que saber aprender a entablar un diálogo, hay reglas del diálogo, vivimos en una sociedad que pretende ser democrática, debemos pensar la democracia también en términos de lenguaje, de ciertos principios, de ciertos principios éticos, por supuesto, también. Entonces yo creo que eso es fundamental, entenderlo así, en aprender a filosofar a partir del discurso de dar y demandar razones. Yo creo que mientras aspiremos a una sociedad que siempre esté en la disposición de escuchar las razones, los pensamientos de la otra persona, y uno esté en la disposición y en la obligación de igual manera de sostener sus opiniones con razonamientos, con argumentos, yo creo que estaremos en camino hacia entablar una mejor sociedad, una sociedad menos violenta, que en nuestro caso en México es a lo que aspiramos, una sociedad que nos permita un mejor desarrollo humano, con una mejor formación, y ahí me parece que es fundamental la enseñanza, por ejemplo, de la ética, que debe de estar desde primaria, desde secundaria y a todos los niveles, ¿no? Se debe de enseñar ética de manera fundamental, si no, pues ¿cómo es posible que podamos esperar que haya buenos científicos con ética, políticos con ética, y en general cualquier actividad profesional, si no hay una formación ética desde fondo y desde la base, ¿no? Y que estos, por supuesto, sean los profesores, las profesoras que enseñen ética, porque también es otro de los problemas. Hay pocas asignaturas, en unos lugares no se enseña, pero cuando se llegue a enseñar, está el problema de que no son profesores y no son profesoras las que se enseñan, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, que cuando estemos logrando eso, estaremos en el camino de generar una sociedad que aprenda a dar y demandar razones, y eso en una sociedad democrática, pues es fundamental. Hasta aquí mi comentario. Nuevamente, muchas gracias por su invitación, a todas, a todos, y pues aquí andamos. Un saludo a la distancia. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, no sé, Luis, Ale, ¿quieren agregar algo también brevemente? ¿O nos despedimos de nuestro público de una vez? Ale, por favor. Gracias. Bueno, simplemente para comentarles así en unas frasecitas, somos somos integrantes de la Asamblea de Profesores de la UACM Lucha. Somos un grupo de profesores que estamos llevando una lucha en contra de la precarización laboral, y en ese sentido también defendemos el proyecto educativo de la UACM, y bueno, estamos dotándoles de alguna manera de las herramientas que tenemos. En mi caso, hoy asisto como estudiante, si bien soy abogada y especialista en derechos humanos, pero con mucho gusto agradezco este espacio y les invitamos a conocernos en la fanpage de profesores de asignatura de la UACM en Lucha, para que nos puedan buscar en redes sociales, en Twitter, también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, cualquier cosa estaremos en contacto por ahí, y ojalá que nos puedan mandar todas sus dudas. Gracias. Muchas gracias, Ale. Luis. Bueno, sí, nada más un comentario final. Pues yo creo que a pesar de que nos aproximamos desde distintas visiones a qué es la filosofía, yo creo que en algo sí coincidimos, ¿no? Y es que la filosofía pues es algo práctico, no solamente es un saber teórico, sino que incluso a través del pensamiento pues también se transforma la realidad, ¿no? Ok, vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto estar aquí, es un gusto haber compartido el espacio con ustedes, que me hayan invitado también a moderar. Y bueno, pues esperando que este conversatorio les guste, sea un éxito, tengan preguntas, puedan nutrirse a partir también de todos sus comentarios, y estaremos haciendo más. Este es el primero de, esperamos, muchos conversatorios más, donde podamos estar no solamente nutriéndonos a través de las opiniones de profesores, de estudiantes, sino también de intercambiar entre el público que llegue a verlos sobre los temas que vamos a estar tratando. Casi todos los temas van a tener que ver con las
las diferentes carreras que se imparten en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así que están cordialmente invitados a que nos sigan. Ya Ale les dio las redes sociales, pero sigan con estos conversatorios también. Muchísimas gracias, hasta luego y esperemos que pronto tengamos una emisión más de los conversatorios de los profesores de la Asamblea de Profesores de Asignatura de la UACM. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Aida. Chao.